Queremos conversar de algo que no pasaba hace muchos años en Argentina, que faltaran pesos. Y es justamente el fenómeno que se está viviendo en el vecino país tras las medidas de shock que está aplicando el presidente Javier Milei. Para hablar de este fenómeno, sus razones, analizar justamente el plan que está ahí implementando, estamos con el economista argentino Carlos Ponce, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, Buen día. hay datos bien llamativos, Carlos. Por ejemplo, unos 208.000 pesos argentinos vendieron divisas a través de canales de argentinos, digo, no de pesos argentinos. Han vendido divisas a través de canales oficiales en abril, según datos del Banco Central. 51.000 compraron dólares y otras monedas. Una tendencia que comenzó en enero. Recordemos que asumió Javier Milei en diciembre. Esto comienza en enero y marca la primera reversión de compradores y vendedores desde al menos 2018. ¿Por qué surge esta necesidad de pesos argentinos? Eh, Mirá, había un exceso notable de pesos argentinos hasta que asumió el presidente Milei. Es decir, había un exceso, un sobrante monetario, como decimos los economistas, muy notorio. El presidente Milei tomó dos o tres medidas, pero te diría que lo de fondo es que dejó de emitir dinero, una costumbre muy argentina, muy generalizada desde hace muchísimos años, para financiar al Tesoro. Con lo cual, de pronto, muy rápidamente, todas las tendencias que eran negativas el año pasado en este punto cambiaron, porque ya solamente el Banco Central emite para comprar y vender divisas, y de ninguna manera y bajo ninguna forma, porque había formas paralelas de hacerlo, emite para financiar al Tesoro o para financiar el mismo déficit del Banco Central. Eso provocó que muy rápidamente la situación monetaria y cambiaria de Argentina cambiara absolutamente. Hay que sumarle un punto importante, que es que aparte de este cambio monetario drástico, histórico en la Argentina, aparte el presidente hizo una gran devaluación de la moneda. Entonces, combinando las dos cosas, la devaluación de la moneda más la restricción monetaria, ha dado lugar a este fenómeno y sobre todo por la persistencia, porque al principio nadie creía que Milei, a pesar de que lo había prometido, iba a poder sostenerlo. Pero el hombre es muy tenaz y ha ya avisado que está dispuesto a hacerlo a cualquier costo. Es Él decir, lo su dijo, prioridad uno claro. es no emitir para financiar el déficit del tesoro y destruir la inflación. Y eso genera todos estos cambios que vos estás mencionando, ¿no es cierto? Menos pesos, aumento de los depósitos en dólares, aumento de las reservas del Banco Central, es decir, todas tendencias macroeconómicas positivas a raíz de un cambio que los economistas venimos repitiendo hace 30 años y que desgraciadamente los gobiernos anteriores, en particular que respondían a Cristina de Kirchner, sostenían una posición contraria, es decir, creían que emitir dinero no era un problema que estuviera vinculado a la inflación, una especie de terraplanismo macroeconómico, porque es algo que ya está abandonado en el mundo. Todo el mundo sabe que el exceso de demanda que provoca, el exceso de emisión provoca inflación. Bueno, en la Argentina eso no se respetaba. Es más, Cristina Fernández en un momento casi hizo echar al primer ministro que tuvo Alberto Fernández, que era el ministro Guzmán, por tener poco déficit. Es decir, realmente hemos vivido en un mundo loco, entonces en poco tiempo este mundo de realidad, que es muy duro de todas maneras, quiero aclararlo, porque de pronto pasar de un régimen a otro es muy duro, pero bueno, está provocando estos resultados que son muy positivos. Mm. Tal como usted explica, entonces aquí se está manteniendo la base monetaria constante, se están licuando los pasivos remunerados del Banco Central y al mismo tiempo emiten para comprar dólares. Usted lo ha dicho, están pasando por momentos muy duros y lo dijo en su campaña y cuando asumió el propio presidente Javier Milei, que esto iba a ser difícil. ¿Cuán difícil está siendo hoy día para el argentino
esta medida, este plan de choque que está aplicando el mandatario? Está siendo durísimo, durísimo. Es decir, acaba de salir un primer informe, no el oficial, de un informe de la Universidad Católica Argentina que da cuenta de un aumento de la pobreza medida por niveles de ingreso, cosa que de todas maneras nosotros todos ya suponíamos. Y para la clase media argentina que vive de un salario está siendo realmente muy duro. Y en términos de lo que es actividad económica, se reportan caídas comparado con el año pasado, que ya era un mal año. Se reportan caídas, depende del sector, pero en la construcción de un 20, un 25, un 30% interanual. Es decir, es un ajuste realmente muy, muy duro. Algunos lo pueden sobrellevar con sus ahorros, eh, pero en general la gente la está pasando muy mal. No obstante, Milei no pierde apoyo. Es decir, eso es lo notable de este caso, es que las encuestas dicen que Milei no pierde apoyo político a pesar de que está haciendo un ajuste Durísimo. durísimo. Claro, y tenemos una inflación acumulada en el año de un 65% aproximadamente, pero como usted está explicando, el central no aumentó esta base monetaria en ese porcentaje y tenemos a todos los precios, todas las cosas que han subido a ese ritmo, pero uno tiene la misma plata en el bolsillo que en diciembre. Entonces se hace difícil. Claro, un asalariado, además hay un problema, primero, los asalariados registrados, es decir, los asalariados que están en Argentina en blanco, nosotros necesitamos hacer la distinción entre los que están registrados y son asalariados en blanco, le decimos nosotros, a aquellos que no están registrados, que están en negro, y son más o menos la misma cantidad. Los asalariados registrados en blanco, aún ellos han perdido, que son los que tendrían mayor capacidad de hablar con sus empleadores y negociar salarios, han perdido el 15, el 20, el 25% de sus ingresos en estos pocos meses. Los no registrados están en una situación calamitosa porque no tienen muchas herramientas, son empleados que están como llamamos en Argentina, en negro, es decir, no tienen, aparte de no tener ningún beneficio de la seguridad social, es decir, no tienen riesgo de Claro. trabajo, no tienen obra social, no tienen aportes, al estar en esta situación, su capacidad de negociación te imaginarás que es mucho menor que la de los empleados en blanco. En los dos casos, la caída de ingresos ha sido brutal. Y entre el tercer sector importante, que son los cuentapropistas, digamos, los dueños de un pequeño negocio, de un kiosco, de un negocio de barrio, están viendo caer sus ventas de una manera importante, así que también están sufriendo bastante. Es decir, es generalizado, ¿no? No hay manera de que pronto esto se recupere. Va a ser duro, yo te diría casi todo el año. ¿Cómo se entiende entonces, Carlos, que usted me ha hablado de una situación calamitosa, durísima? ¿Cómo se entiende el apoyo que está teniendo todavía el presidente Milei? Bueno, porque yo creo que Milei ganó por el hartazgo, porque ya todos sabíamos que lo anterior era insostenible. Es decir, Milei ha ganado, primero como vos mencionaste, porque él dijo en la campaña todo esto. Entonces, eso tiene un valor enorme, que lo haya dicho, entonces ya todos sabíamos a qué atenernos. Pero aparte ha habido, digamos, me parece que dos fenómenos. Uno, que la mayoría de la gente se dio cuenta que como estábamos en la situación, como llevaba el plan económico el gobierno anterior, y te diría los últimos 20 años, la Argentina estaba siempre a punto de explotar o de caer en una hiperinflación o de caer en un default, incluso un default con el FMI. Es decir, estábamos en una situación extrema. Y por otro lado, Milei tuvo la gran habilidad de señalar que la clase, él lo llamó la casta, que en la Argentina hay como una corporación, una mezcla de políticos corruptos, empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, que estaban destruyendo a la Argentina. Y ahí Y me parece, la motosierra de y, Milei que y fue ahí parte de su habló de la campaña para sacar motosierra. esta casta. Entonces, claro, y eso ha pegado mucho
y entonces ahora todo el debate político es decir, bueno, la casta está impidiendo que esto mejore rápido y la gente todavía está bancando por eso. Yo creo que al final del día es como si era el único camino que nos quedaba, era hacer es como si vos estuvieras muy enfermo y te dicen, mira, o te operás o te morís. Yo creo que la Argentina quizá está exagerando un poco en la frase, pero me parece que estuvimos cerca de pensar eso, es decir, o aceptamos una operación durísima o realmente este país colapsado. El presidente Milei habló, bueno, en su campaña y también lo ha dicho, que quiere dolarizar la economía y cerrar por completo el Banco Central. ¿Esas dos ideas del mandatario son posibles, son aplicables? Son aplicables, mi ley desistió de las dos ideas inicialmente. Así que, en principio, porque para dolarizar una economía necesitas una cantidad de dólares suficientes para, como mínimo, cambiar la base monetaria que está en pesos por dólares, obviamente. Y pues, en segundo lugar, para darle algún respaldo a los depósitos de los bancos, que también tengan, los depósitos que están en pesos, tengan algún respaldo en dólares. Necesitaban una cantidad de dólares que evidentemente Milei no pudo conseguir. Él tenía un candidato ya designado para el Banco Central, que era Emilio Campo, Mm. que, bueno, unos días antes desistió del programa y nombró a otro ministro y optó por este segundo plan. Si vos me preguntás si ha abandonado el proyecto, yo te diría que no, no lo ha abandonado, es decir, él sigue pensando que la economía argentina tiene que cerrar su banco central y ahí lo junto de nuevo con lo de la casta. Es decir, lo que dice es que tienen que cerrar el banco central para evitar que la casta emita dinero para malgastarlo y fundir a los argentinos. Esa era, si vos querés, la síntesis del discurso político. Mm. Así que no, no ha desistido. Lo que sí hay un detalle que es técnico, pero él nunca habló específicamente, lo ha aclarado varias veces, de dolarizar. Es decir, porque dolarizar tendría el problema de atar a la economía argentina a una sola moneda y a la evolución de una sola economía, que es la de Y Estados Unidos. vaya, sí, vaya que hay monedas en Argentina. Muchas, sí. Exacto. Entonces, en realidad, lo que dice mi ley es que la dolarización sería, en un primer momento, si es que llega a serla, como una unidad de cuenta para cerrar las cuentas y liquidar el Banco Central, pero él insiste mucho que después en la Argentina lo que él quiere implantar es que haya competencia de monedas. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo un cliente chileno, puede hacer perfectamente un contrato en la moneda que nosotros queramos, con esa nos viene bien a los dos hacer el contrato en moneda chilena, o Mendoza, por ejemplo, mi provincia que exporta mucho a Brasil, perfectamente podría hacer yo un contrato en otra moneda y que haya competencia de monedas, no solamente dolarizar. Posiblemente el dólar sea lo más usado, porque los argentinos tenemos muchos dólares guardados y es la moneda que estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, en Mendoza, que estamos tan cerca de Chile y que vamos mucho a Chile, habría muchísimas posibilidades de hacer transacciones directamente en la Argentina en moneda chilena. Es decir, ese es el objetivo final de mi ley. Y ahí se acaba el problema de la inflación y se acaba el problema de quedar atado a una sola economía. Sí, hablando de inflación, Carlos, ¿es posible hacer una proyección de aquí a fin de año respecto a eso? Y también respecto a las medidas que está aplicando el presidente Milei. ¿Es posible saber más o menos cuándo se podrá ver la luz al final del túnel en Argentina? Mira, si la luz es ver que la inflación sigue bajando, yo te diría que lo vamos a seguir viendo. La inflación del último mes todavía no sale, va a salir en unos pocos días, pero varios economistas están hablando del 5% mensual, lo que para ustedes sería una atrocidad, pero para nosotros es una baja importante. Y de ahí debería seguir bajando la inflación. Yo te diría que a fin de año nosotros tendremos que estar en una inflación del 2 o 3% mensual, lo que sería para un argentino más que tranquilizador y sería un éxito. El otro punto es cuándo se va a reactivar la economía, es decir, cuándo
este proceso que ha provocado una recesión y una caída de poder adquisitivo se va a recuperar. Ahí te diría que es más dudoso, pero en general todos estamos pensando que el 2025 va a ser un buen año para la economía argentina. Así que o en el último trimestre de este año o el año o que viene, los dos primeros trimestres del año que viene, va a comenzar un rebote de la economía argentina más o menos fuerte, excepto que ocurra algo impredecible o que al proyecto de Milei le vaya, por alguna razón, le vaya mal, ¿no es cierto? Pero tal como están las cosas, yo te diría que de este año no hay que esperar mucho, ni en términos de mejora del poder adquisitivo del salario ni el nivel de actividad económica, pero yo te diría que somos, te diría la mayoría de los economistas somos bastante optimistas respecto del año que viene y una vez que se reactive la economía argentina tiene muchas chances de iniciar una fase de crecimiento. Si Milei nos convence que hay estabilidad y los argentinos creemos que realmente por primera vez en 50 años o 60 va a haber estabilidad, la Argentina es un país con un potencial tremendo. Es un país riquísimo, Argentina. Como usted dice, un potencial tremendo. Entonces, claro, si eso se activa, de ahí ya nadie lo frena. Yo creo que sí, por unos años la Argentina tiene un potencial enorme. Eh, Fíjate que aún en esta crisis hay sectores que están ya empezando a invertir, tiene un potencial enorme energético con el reservorio de Vaca Muerta, que es gigantesco, muy grande, con eso va a poder exportar gas, eh, tiene un potencial enorme en algunos minerales, en litio. Litio, por ejemplo, claro. El cobre, que ustedes lo tienen muy bien explotado, la Argentina está mal explotado, es decir, que cuando hay un marco de inversiones adecuado, el cobre y el oro van a explotar también, a explotar en algún sentido, van a crecer enormemente en la Argentina. Y bueno, y el resto es un potencial muy grande, es decir, la Argentina tiene realmente, aparte de su pampa húmeda, que es la que nos provee las divisas, acá estamos hablando entre los minerales, y la energía en general, en los minerales, de dos pampas húmedas más. Es decir, la Argentina es un país que puede crecer mucho en los próximos años. Yo te diría que si a Milei le va bien, la Argentina es un país para venir a buscar negocios e invertir. Bueno, estamos viendo ahora muchos argentinos que vienen a Chile justamente a comprar ropa, entre otras cosas, esas cosas que aparecen mucho en las noticias. Bueno, eso es un clásico argentino-chileno que Sí. siempre nosotros acá tenemos, nos reímos del tema como analistas económicos, decimos, mira, en vez de analizar mucho si el tipo de cambio está atrasado o adelantado o barato o caro, fíjate en el Paso Cristo Redentor, de qué lado hay cola de autos. Cuando hay colas de autos argentinos pasando a Chile, es porque el tipo de cambio está de una manera, y cuando hay cola de chilenos viniendo a la Argentina, que ha ocurrido hasta el año pasado, es porque el tipo de cambio está de la otra manera. Ahí Así están que las señales, las señales de justamente, mercado Carlos. son clarísimas y además la gente acá saca la cuenta rapidísimo. Cualquier persona, cualquier mendocino que te encuentre o cualquier habitante digamos, de San Juan, del occidente, digamos, de la Argentina, rápidamente te saca una cuenta y te dice, mira, las zapatillas en Chile me salieron a mitad, la nafta me sale tanto, tienen todas las cuentas hechas, eso es un clásico trasandino, te diría. Claro que sí. Carlos Ponce, bueno, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que está pasando hoy en Argentina con estas medidas que está aplicando el presidente Milei. Bueno, un gran saludo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas Buen día. gracias. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com.